Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hungry for Languages. En este video voy a compartir con vosotros cómo aprendí español en 5 meses. Te contaré mi estrategia y también los recursos que usé para aprender español. Pero antes de comenzar me gustaría decir que cuando empecé a aprender español ya sabía 4 idiomas, incluido mi idioma nativo, pero el español fue mi primer idioma que estudié completamente solo, sin ninguna ayuda y al principio no estaba seguro de si podría aprenderlo. Ya he mencionado en mi video anterior que ya sabía rumano. Obviamente esto fue de gran ayuda porque cuando al principio no podía usar y emplear las palabras españolas en conversaciones reales, ya tenía un vocabulario pasivo, ya podía entender ciertas palabras. Esto no significa que era fácil aprender el español solo porque ya sabía rumano. No, obviamente, definitivamente no. Aprender un idioma puede realmente poner a prueba tu perseverancia y paciencia, puede mostrarte de qué estás hecho. Eres lo suficientemente serio y dedicado para aprender un idioma, para alcanzar tus objetivos, porque en la vida si quieres lograr algo, debes esforzarte y ser consistente, no hay otra manera. Entonces ahora te voy a dar mis consejos sobre cómo aprender español. Vámonos. Entonces, en primer lugar, tenemos la motivación. Sí, porque sin motivación, ¿qué vamos a hacer, no? Puede parecer obvio, pero si no tienes un buen motivo para aprender otro idioma, en este caso el español, es muy probable que a la larga se te acabe la motivación. Mi motivación era que quería demostrarme a mí mismo que era capaz de aprender un idioma extranjero completamente solo, sin ninguna ayuda. Yo siempre quise aprender español por muchas razones diferentes. Me gustó el sonido de la lengua, la cultura, pero mi motivación en realidad fue más personal. Yo quería aprender solo el español, ningún otro idioma y luego crear un canal de YouTube donde compartiría mis experiencias y motivaría a las personas a aprender otros idiomas, porque si yo puedo hacerlo, tú también lo puedes. Pero me di cuenta de que me gustaba tanto el proceso de aprender idiomas que no podía parar y después comencé a aprender el holandés, el portugués, el francés, el ruso y aquí estoy 2 años después grabando este video. Sea cual sea tu motivación, si decides, cuando decides aprender un idioma, lo más importante es comprometerse al máximo. Entonces hemos llegado a recursos y herramientas. Digamos que ya tienes la motivación, entonces yo diría que empieces con un libro. Yo siempre elijo un libro, este es mi primer paso. Este es el libro que usé para español. Es raro porque el libro está escrito para hablantes nativos de alemán. Yo compré el libro en Alemania, pero no me importó mucho si fue escrito para alemanes. Pensé que de esta manera yo también puedo practicar mi alemán. No tienes que elegir este libro, también hay varios otros libros geniales como estos de aquí. Creo que es más importante seguir tu rutina y no importa mucho qué libro elijas, siempre y cuando no te rindas y hagas al menos 2 o 3 capítulos cada día. Entonces tener un buen libro ya es un buen punto de partida. Mi próximo consejo sería escuchar, escuchar, escuchar. Tienes que aprender a caminar antes de aprender a correr. En el mismo sentido, tienes que aprender a escuchar antes de aprender a hablar. Cuando empecé a aprender español hace 2 años, también estaba trabajando a tiempo completo, pero aún así logré aprender español. Cuando estaba en el autobús que se dirigía a la compañía por las mañanas, estaba escuchando música española, podcast en español, básicamente radios. Y también mientras trabajaba en la oficina estaba escuchando música española.
De camino a casa, en el autobús, volví a escuchar. Y esto ya es más de 1 hora por día y ni siquiera es agotador. Esto es lo que escucho muchas veces. Se llama Hoy Hablamos. Podéis encontrarlo en YouTube o en Spotify también. Realmente lo recomiendo. El chico es realmente profesional y explica la gramática extremadamente bien. Escucho mucho sus podcasts porque puedo aprender muchas expresiones útiles. También tiene su propio sitio web y hace podcasts sobre muchos temas diferentes, como podéis ver aquí. Me gustan especialmente estas noticias en español, pero hay varios otros temas. Bien, y ahora podéis adivinar lo que viene. Sí, sí, por supuesto, tenéis razón. Tengo que mencionar Duolingo. Yo también lo usé. Voy a mostraros mi progreso en español. Ups, este es el ruso. Vamos a cambiar la página. Sí, como podéis ver, he completado todas las lecciones en español. Es muy importante mencionar que usar solo Duolingo nunca te enseñará un idioma. No es suficiente, esa es la verdad. Podéis usarlo para complementar vuestro aprendizaje de idiomas. Pero yo veo muchas veces personas que están muy entusiasmadas por aprender un nuevo idioma y comienzan a usar Duolingo de inmediato. Pero solo lo usan durante 2 o 3 días, tal vez una semana, y luego dejan de estudiar. Tienes que hacerlo de manera consistente y no usar solo un recurso, sino usar una combinación de recursos. Una otra página web muy útil es esta de aquí. Si estáis interesados en aprender la gramática, aquí tenéis los tiempos verbales con muchos ejemplos. Como podéis ver, hay otros idiomas aquí, no solo español. Bien, te preguntarás, pero ¿cuándo empezar a hablar el idioma? ¿No? Es una buena pregunta. Después de haber mejorado mi vocabulario, empecé a encontrar personas con las que podía practicar el español. Yo esperé 4 o 5 meses antes de empezar a hablar el idioma, pero tú puedes hacerlo de inmediato, no tienes que esperar tanto. Yo simplemente quería centrarme más en el input, leer y escuchar mucho. Si no puedes encontrar a alguien con quien practicar, habla contigo mismo. Puede sonar loco, pero en realidad puede ayudarte a mantener nuevo vocabulario. Puedes practicar las mismas expresiones, palabras, una y otra vez, y cuando llegue el momento de salir de tu zona de confort, estarás listo para usar esas expresiones. Ahora la conclusión, no importa qué herramientas uses para aprender el idioma, lo importante es que practiques todos los días. No puedo enfatizar demasiado. Estos fueron mis consejos para ti. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres que haga más vídeos donde hablo español, suscríbete y dale un like a este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.